Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Deep Fridays y estoy aquí con Mati. Hola ¿Qué tal, Carlos, Mati? ¿cómo estás? Sí, Bienvenidos bien, a bien, la verdad. todos. Sí, bastante bien, ¿no? ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo te ha tratado esta semana, Mati? Bien, bien, por suerte todo tranquilo acá desde Buenos Aires. Fue una semana muy intensa, la verdad, honestamente, particularmente hablando de Deep Racer, estoy compitiendo, como comenté en Wow. el episodio anterior, y la verdad que el nivel es altísimo. Cada vez, cada año, cada mes que pasa, hay cada vez más corredores que compiten muy bien. Y es difícil, cada vez se vuelve más difícil. Yo solía estar entre los primeros 18 el año pasado y este año actualmente estoy en la categoría Pro entre los primeros 30 y me es muy difícil escalar posiciones porque hay mucho talento. Bueno, eso suena muy interesante, ¿no? Porque no pierdes el tiempo. La semana pasada que estábamos conversando y ahora ya estás compitiendo de nuevo y pues sí, de todas maneras tiene que ser más complicado, ¿no? Ya la mayoría de gente también está conociendo más al Deep Racer y está metiéndose a competir ya de una manera más seria. Antes era solamente como un juego que pasaba durante los eventos de AWS, en las cumbres de AWS, en los summits, en el reInvent, de repente por los incentivos de que te ibas al reInvent y un montón de cosas, pero ya está pasando esa etapa, ¿no? Del hype, ¿no? El tren del hype está pasando a algo más sólido, ¿no? A un deporte mucho más consolidado poco a poco. Y si bien es cierto, no sé, ¿te acuerdas, Mati? Hablando de los deportes, de autitos y esto, me hace recordar mucho a las peleas de robots. Que hace poco, Ujú. en el Remars, que fue en Las Vegas también, este evento orientado a Machine Learning y todo esto, hicieron peleas de robots, ¿no? Esas clásicos. Obviamente Amazon no son los primeros que están haciendo las peleas de robots. Esto de las peleas existe pues años atrás, ¿no? Sí, Solamente que ahora con esteroides, metiéndole todo el poder de la nube, cloud, reinforcement learning, computer vision y la potencia computacional, se hace otra vez interesante volver a ese tipo de deportes. Pero así bueno, es. aquí, aparte de esas cosas, también hemos venido a hablar sobre algo muy interesante de Deep Racer. ¿Qué es eso, Mati? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las diferentes metodologías o técnicas que hay para entrenar nuestro modelo de Machine Learning. Hmm, sí, Obviamente, sí. la forma principal es ir a la consola de AWS, a la AWS Management Console, ir al servicio de Deep Racer y entrenar nuestro modelo ahí para probar y demás. Y sin duda alguna es la opción más sencilla de todas, porque todo el paso a paso de cómo entrenar un modelo está ahí en la consola, pero bueno, hay otras opciones que vale mencionar. Exacto. Por Eh, supuesto. En Deep Racer vamos a hoy día a conocer esas opciones que tenemos para hacer una de las cosas principales dentro de la consola de Deep Racer, dentro de todos los features, características que tiene para Deep Racer, la más importante es entrenar el modelo. ¿No? Siempre cuando hablamos de Machine Learning, o de Deep Learning, o de modelos predictivos, de inteligencia artificial, siempre está la palabra entrenar el modelo. Pues que ahora quiero entrar un poquito, no quiero entrar tanto en detalle, pero sí quiero que Mati nos cuente qué significa eso de entrenar mi modelo. O sea, porque en Deep Race hay que hacerlo, cuando hacemos un otro modelo estadístico por ahí, también hay que hacerlo. O sea, pero ¿qué tiene que ver en esto? O sea, suena como a algo matemático, suena como algo estadístico, entrenar un modelo, suena que tengo que programar. Eso es mi primera impresión. Si yo recién conociera, te escuchase hablar, diría eso. Pero, a ver, sácanos de esa duda, Mati. Excelente. Bueno, entrenar el modelo no es algo de programar en sí, sino, bueno, en Machine Learning uno elige, ¿no? El dataset o qué datos uno quiere entrenar Ujú. y, y- y elige como qué algoritmo utilizar y luego no es más que la computadora procesando una red neuronal o diferentes tipos de cosas durante minutos, durante horas, depende de lo que queramos entrenar
para obtener el modelo final, ¿no? Yendo puntualmente a Deep Racer, lo que estamos haciendo es eligiendo nuestra función de recompensa, que es la que va a recompensar al auto o la gente, como se dice en Machine Learning, cuando algo sale bien, o lo va a recompensar menos, o no recompensar cuando algo sale mal. Y bueno, eso va a ser el training, ¿no? Lo que haga el modelo. O sea, inicialmente el auto, el agente va a estar en un mundo simulado en el que no conozca ninguna forma de moverse y va a empezar a probar diferentes acciones, hasta que de a poco vaya aprendiendo gracias a nuestra función de recompensa y vaya viendo qué cosas están bien o qué cosas nosotros vamos premiando. Y bueno, nuestro entrenamiento puede correr por horas, 2, 3, depende de la pista, depende de muchas cosas, o días en algunos casos. Y el resultado final es un modelo, digamos, lo vamos a ver de esa forma en la consola de AWS, pero si lo descargamos es un simple archivo, un comprimido que tiene un archivo binario adentro bastante pequeño, que bueno, ese modelo es el que finalmente se pone en los autos físicos o se puede subir a una carrera virtual y ya ahí el auto, a medida que va viendo imágenes de cómo recorre, decide qué acción tomar, para qué lado doblar, utilizando lo que aprendió y lo que tiene grabadito en ese modelo, ¿no? Interesante. Es lo que le permite tomar Buenísimo. acciones, predicciones en tiempo real, digamos. O sea, me estás diciendo que el modelo empieza de cero, ¿no? Pongámonos en ese primer caso, ¿cierto? El modelo empieza de cero, no sabe nada y simplemente lo que hacemos es que acelere, ¿no? Ujú. Y conforme va avanzando en una pista que, por ejemplo, puede ser en circular, ¿no? Una circunvalación, no sé, pues un rombo, un zigzag, lo que sea, va a comenzar a darle puntos, penalizaciones. Hoy te pasaste la luz, te pasaste la línea, te saliste de la pista, ¿no? O estás dentro de la pista. O sea, entonces ahí le va, como tú dices, significa entonces que me va a dar, por ejemplo, punto positivo, me va a dar una recompensa mientras que esté dentro y me va a quitar un poquito si es que fallo. Claro. Pero no voy a saber qué cosa es fallar hasta que lo haga, ¿cierto? O sea, es como que es a cocachos aprendí, ¿no? O sea, fallando aprendo, fallando aprendo. Y va a fallar hasta que entienda que por ahí no debo pasar. Que Claro. mucha penalización fui por ese lado, entonces ya no lo intento por allá. Entonces así va el modelo intentando, yendo de un lado para otro hasta que entienda que el camino es tal. Un poco extraño, ¿no? Es como un poco, tal vez un modelo tonto al inicio, pero va entendiendo, como tú dices, el poder computacional hace que esto itere tantas veces que ya diga, no, pues ya a la derecha no voy porque me quitan plata. A Claro, la sí, ya izquierda va tampoco. aprendiendo y va optimizando el recorrido para obtener la mayor cantidad de recompensa, ¿no? De Exacto. puntos. Eso. Entonces, maximizar la recompensa. Ujú. Así Maximizo la es. recompensa, empiezo a entender que ese modelo está haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, ahora todo esto, ya que sé qué cosa es entrenar un modelo de reinforcement learning, ¿cierto? ¿Cuáles son todas las maneras en las que yo puedo entrenar este modelo? Porque me habías hablado de la clásica que es en la consola, pero ¿cuáles son los pros y cosas que tiene entrenar el modelo en la consola? ¿Y tenemos alguna otra opción aparte? O sea, entrenar un modelo para una persona que está aprendiendo tiene una serie de opciones. Para una persona que está en la Pro Division, tal vez como tú, ¿cierto? Que está en la división Pro, es diferente el modo de entrenar. Entonces cuéntanos un poco las opciones que tenemos abiertamente y para entrenar modelos de Deep Racer. Bueno, excelente. Te cuento un poco el abanico de opciones que hay. Eh, Inicialmente, como comentaba, la consola es la mejor opción para iniciarse en Deep Racer porque tiene un free tier, una capa gratis en la que podemos probar el servicio por 10 horas por única vez, por cuenta. O sea, nos creamos una cuenta de AWS y tenemos 10 horas de entrenamiento. 10 horas. Buenísimo. Pero luego, pasadas las 10 horas, tiene un costo de
$3.50 por hora de entrenamiento, lo cual obviamente es bastante alto, sobre todo para algunas regiones como Latinoamérica y bueno, otras regiones que quizás son más growth market y les pesa bastante ese Como costo. claro, sí. Entonces, bueno, ahí surge buscar, ¿no? ¿Qué otra opción puedo utilizar para abaratar un poco el costo y demás? Y bueno, por suerte hay un repositorio en GitHub que se llama DeepRaiser for Cloud, que nos permite a nosotros instalar en diferentes lugares, que ahora voy a mencionar, todos los servicios de DeepRaiser para hacer ese entrenamiento ya sea local, o sea, uno lo puede instalar en su propia computadora, que obviamente ahí el costo va a ser mucho más barato porque uno pensaría porque, bueno, si es solo mi computadora pagaré solamente por la electricidad. Pero el único inconveniente o catch que hay es que es recomendable usar una GPU que tenga por lo menos 8 gigas de memoria RAM. Porque la red neuronal necesita esa capacidad de memoria al menos como para poder aprender y demás, sobre todo en circuitos largos, ¿no? En caso contrario, uno se quedaría sin memoria rápido y fallaría el entrenamiento, no podría continuar. Eh, Más o menos cuánto de GPU podría usarse. eh, En- y se habla de por lo menos 8. Uf, Sí, se recomienda una Nvidia 3060, por ejemplo, no me acuerdo si tiene 8 o 12, algo así, o sí, 12 creo que tiene, y es un buen hardware. Dentro de todo, tiene una inversión inicial, pero bueno, no tanto. Eh, y bueno, ahí se pone un poco también muy divertido, ¿no? En lo local. Voy a profundizar un poco más en este método antes de contarles el siguiente, pero básicamente lo divertido de lo local, por ejemplo, es que si uno quiere puede conseguir en eBay o en otras páginas de internet una placa específica para entrenar, una placa que se llaman computacionales, es decir, que no tienen ni siquiera vienen con un puerto HDMI, ni VGA, ni no tienen salida de video. Eh, Son placas pensadas para servidores en los que uno lo pueden comprar en eBay y son generalmente bastante económicas comparada con lo que sale una placa de gaming quizás. Y hay placas que tienen de 12 o 24 gigas bastante grandes y bueno, uno las compra por eBay y puede probar a ver qué resultado tiene, ¿no? En el sentido de, de que se le puede sacar mucho el fruto y quizás la inversión no es tan alta, pero el único inconveniente que tiene es como esas placas, además de no tener una salida de video de ningún tipo, tampoco tienen ventilación, no vienen con cooler, no vienen con disipadores. y tal vez por Así, eso son más económicas también, ¿no? claro, ¿O son no? muy económicas porque son como descartes de data centers en los que se han modernizado, entonces están a la venta por buen precio. Pero bueno, ahí el desafío ya es un poco más cómo enfriar esas placas, ¿no? Se pueden imprimir partes con una impresora 3D para añadirles coolers y demás. La verdad que en la comunidad de Deep Racer en general como que hay varios que entrenan de esa forma y ya han encontrado forma de enfriarlos y demás. Hay gente que agarra una placa y le pone dos coolers arriba y duct tape y la envuelve completamente para que funcione. Yo, ya, Hay pero yo creo que esa manera de entrenar ya sobrepasa, digamos, el nivel de principiante, ¿no? Ya debería ser para completamente, una sí, persona que sí, está no ni ya hablar. metida en el tema de entrenamiento, eso de ya comprarse las placas que desechan en los data centers para pegarle coolers o No, imprimirlas en 3D, ya me parece ya demasiado otro avanzado. nivel, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Otro nivel. quería comentar que hay de todo. O sea, no es necesario hacer Wow. eso. También localmente se puede entrenar solamente utilizando el CPU, sin utilizar una placa. Lo que sí necesitamos tener bastante RAM en nuestra computadora, 16 por lo menos. Y el entrenamiento del CPU es bastante más lento que en GPU.
Esa es la única desventaja, como que nuestro modelo va a tardar bastante más en converger que si tuviéramos una GPU, ya sea una de gaming o una de data center, ¿no? Pero es Ok. una opción, es una opción. Sí, sí, es una de las opciones más complejas que hay y usar la consola es la más sencilla que hay. Pero Ujú. dentro de la consola, yo creo que debe haber alguna otra opción adicional. La local, ok, perfecto, es como para usuarios más experimentados. La consola tiene no solamente el entorno visual, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos usar en la consola? Escuché que se puede usar spot instances. Ujú. En vez Es de así. hacerlo local, en vez de hacerlo ahí, no quieres ir a comprar, no quieres, digamos, invertir tiempo en eso. Entonces, ¿cómo funciona esto de entrenar con spot instances? Con estas instancias baratas. Excelente, sí, exactamente. Uno quizás no quiere tener una computadora prendida en su casa haciendo eso, también es una posibilidad. O sinceramente quiere usar el poder de la nube lo máximo que pueda y abaratar también. Y es así, se pueden crear en SD2 instancias Spot, se utiliza el mismo software o las mismas herramientas de Deep Racer for Cloud que comentaba recién que están disponibles en GitHub. Y bueno, se le puede instalar una instancia Spot en S2. Ahí también podemos elegir si queremos usar con GPU o con CPU. Exacto. La verdad que con GPU aproximadamente podemos conseguir con 16 gigas de RAM, con lo cual nos permitiría entrenar bien y con un buen CPU como para correr varios workers, varios autos al mismo tiempo, digamos, uno puede conseguir por $23 la hora. Que si bien es todavía un número un poco alto, es mucho mejor que los 3,50 que mencionaba antes. Ok, pero los 3,5, de todas maneras, esto de $23 la hora es mucho Perdón, más eficiente que... 23 centavos de ¿O no? dólar la hora, me corrijo. Ah, 23 centavos, ya decía, Dios mío, qué maquinón que se nos ha conseguido, Mati, por $23 No, la no, hora. Dije, wow. no, Pero perdón. no, sí, ya algo me decía que con Spot tenía que ser al revés, más que todo, No, no no, sí, bajo, bajo, súper. ¿no? No, no, mucho más Ya, barato, sí. ok. Tiene sentido ahora, 23 centavos la hora, un super maquinón con lo último de Nvidia que puedes tener en GPU y encima, Ujú. ¿cierto? Spot instances, es decir, que el costo de la instancia puede ser $2 la hora, $1 la hora, que es un montón para una instancia S2. Que te cueste tan poquito es porque pues hay capacidad instalada ociosa y Así AWS es. pues la tiene que subastar, la tiene que entregar a un precio muy bajo para que no se pierda. Entonces por eso las instancias Spot es una muy buena manera de correr. Ahora, también es para usuario experimentado. Sí, así Digamos, es. no, Requi- no desde tu punto de vista, es usuario Spot es más experimentado que usuario local. no, yo ¿O creo que consideras? local es más experimentado porque uno tiene que instalar Ubuntu, el sistema operativo, digamos, tiene que quizás modificar el hardware si quiere hacer eso o no, instalar un montón de herramientas y drivers y un montón de cosas, pero en Spot el script está súper preparado para con un comando ya instalar todas las herramientas en cualquier instancia Spot y Perfecto, demás. perfecto. Algún momento tendremos que hacer esa prueba, al menos para demostrar, ¿no? Cómo es ese ambiente. Y obviamente hay, muchachos, a todos los que nos están escuchando, sí hay muchas cosas que no solamente acaban en el entrenamiento. Digamos, es el primer paso. Todas estas cosas que está hablando Mati es solamente el inicio de entrenamiento. Porque ¿qué viene después? Observabilidad, métricas, reentrenarlo, optimizarlo, monitorearlo, visualizarlo, no sé, ¿no? Y la competencia, sea de una competencia simple de un community race mensual, o sea, pues de la Pro Division, tienen que hacerse estas cosas, no solamente entrenarlo y listo, ¿no? Ahí entran otras herramientas adicionales que hay que instalar local, hay open source por ahí para visualizarlo, Ujú. para visualizar las simulaciones también, ¿no? Eh, Gazebo no es una de las herramientas, bueno, donde puedes visualizar lo que normalmente podrías ver en RoboMaker. Bueno, ya son muchas palabras raras que estamos hablando, pero vamos a ir
despacio, poco a poco. Lo más probable en los siguientes episodios, porque ahora queríamos hablar de qué es entrenar un modelo de Deep Racer y las modalidades que tienen. Entonces, repasando, para cerrar este episodio de hoy, Mati, ¿cuáles son estas 3 maneras de entrenarlo? Así súper rápido, se resumen. Bueno, súper rápido, podemos entrenar en la consola. Tenemos una capa gratis de 10 horas, pero el costo bastante elevado de $3.50. Sí, claro. Luego podemos entrenar en nuestra máquina local con CPU o con GPU, ya sea de gaming o de data center, por diferentes precios y diferentes dificultades. Y por último comentábamos que podemos entrenar en instancias spot por 23 centavos de dólares la hora aproximadamente. Ojo, ya lo firmado con sangre, Matías Creer, ahí 23 centavos la hora. No, pues no, es un aproximado, ¿verdad? Es un aproximado que se puede, sí, digamos, buscar el momento correcto, la hora correcta, elegir, tamaño de instancia correcta. Podemos ¿no? elegir qué instancia usar también. Hay más baratas también. Hay de 10 centavos. Depende de si queremos usar CPU, GPU y demás. Así que me parece muy interesante. Y para terminar, como la frutilla del postre, vale mencionar, aunque sea rapidísimo, que todos estos métodos de entrenamiento que mencioné son bastante avanzados, algunos con bastante dificultad, pero también existe Deep Racer Student, que es un programa que nos permite entrenar utilizando la consola, utilizando una versión simplificada de la consola, lo cual requiere menos complejidad, menos aprendizaje. Está solo disponible para estudiantes de universidades o otras diferentes ámbitos académicos. Como usuario corporativo de la universidad, ¿no? Como usuario educativo.edu, ¿sí? Y el costo es el mismo que con la consola, de 3,50 por hora, pero la ventaja que tiene es que la capa gratis, o sea, las 10 horas, se renuevan mes a mes. O sea, generalmente uno cuando ya consume sus 10 horas ya no tiene más, pero en Deep Racer Student cada mes que termina se le vuelve a renovar la capa de 10 horas, con lo cual está buenísimo para que los estudiantes puedan aprender Machine Learning. Ya vamos a hablar más de Deep Racer Student en otro programa quizás, pero bueno, ya que hablábamos de precios y demás, me parece bueno mencionar eso. Por supuesto, deberíamos tocar el tema de Deep Racer Student, está muy interesante, más que todo en la manera como podrías tú planificar tus entrenamientos con 10 horas al mes. La primera vez que yo me metí a hacer Deep Racer, creo que el primer entrenamiento me gasté como 3 horas y era muy malo el modelo. Y ahí lo dejé corriendo más horas porque tú puedes dejarlo simplemente correr más. Y te puedes llegar a consumir las 10 horas y muy rápido, ¿no? O sea, si es que no lo planificas bien. Pero me parece que si es que comienzas a aprender bien, de manera secuencial y siguiendo los tips, te pueden servir muchísimo esas 10 horas al mes para entrenar unas cuantas veces. Y ese entrenamiento lo vas guardando y se va reentrenando, ¿verdad? Así Pero bueno, es. son cosas muy interesantes que vamos a ir hablando más adelante, Mati. Qué bueno ha estado este episodio, me ha gustado, tranquilo, hablando sobre estos 3 puntos importantes, los entrenamientos de los modelos. Pues nada más quería yo agradecer a todos ustedes, Mati. Por favor, si tienes el honor de cerrar el episodio de hoy día. Bueno, muchas gracias, Carlos. Fue un gusto, la verdad, hablar con vos y tener esta charla sobre Deep Racer en este programa que se llama Deep Fridays. Y bueno, súper contento de poder charlar y de poder compartir estos conocimientos y de poder difundir las diferentes ideas y hablar sobre Machine Learning y demás. Así que muy agradecido y muchas gracias a todos por escucharnos y que tengan una excelente semana. Excelente semana también. Yo les saludo aquí, Carlos Cortés, nuevamente desde Sydney, Australia, y aquí Mati desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo. Nos vemos hasta el próximo episodio de Deep Fridays. Bye bye. Bye bye. Chao, chao.